Buenos días, sean bienvenidos a El Eco de las Voces. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la violencia escolar. Para comenzar, presentaremos a nuestro invitado para la sección de Prosodidades Profundas. Hoy en esa sección me acompaña Christopher Merino Castellanos. Hola Cerón, muchas gracias por haberme invitado a tu podcast. Hoy hablaremos sobre qué es y cómo sucede la violencia en la escuela. Muchas gracias por venir. Bueno, para empezar, ¿podrías explicarnos qué es la violencia? Claro, mira, la violencia es la manera de agredir a una persona o ser vivo. Esta puede presentarse de diferentes maneras, por ejemplo, de manera verbal, física y psicológica. Escolar, entre otras cosas. Las más comunes son la violencia física y la verbal. Estas ocurren cuando golpeas o insultas a alguien respectivamente. Wow, son demasiadas, pero ¿podrías hablarnos más sobre la violencia escolar? Por supuesto, esta violencia engloba cualquier tipo de violencia que ocurra dentro del entorno escolar, sin importar de qué tipo sea esta. Vale, ¿y tú por qué consideras que existe la violencia? La violencia existe por diferentes causas. Algunos de los detonantes de la violencia pueden ser las faltas de respeto, un peleador o algo psicológico. Bueno, muchas gracias por la información y por haber venido. Por nada, fue un placer. Nuestra sección de los números y sus capacidades. Hoy en esta sección hablaremos de porcentajes, estadísticas sobre la violencia escolar. Y no estoy solo, estoy con Uriel Esay. Hola Uriel, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Hola Cerón, es un placer estar aquí y como lo mencionas, hablaremos sobre la violencia escolar, más específicamente en la secundaria Octavio Paz, escuela en la que realizamos una encuesta a 5 alumnos de segundo grado. A partir de esta encuesta obtuvimos los siguientes datos: el 60% de los alumnos de segundo grado tienen entre 13 y 13.5 años y el 60% son mujeres. De estos alumnos, el 40% de ellos ha sufrido violencia, principalmente física y verbal. El 60% de los alumnos ven la violencia como algo común. Wow, son unos datos sorprendentes. Pero, ¿tú qué opinas sobre los datos obtenidos? Me parece que refleja el crítico estado de la sociedad actual, resultando en la normalización de la violencia en las escuelas, lo que lleva a las víctimas que expresan o exponen sus casos sean ignoradas y los victimarios sigan siéndolo. Opino lo mismo. Muchas gracias por acompañarme en el día de hoy. Ahora continuaremos con nuestra sección Creatividad sin Límites. En esta sección abarcaremos canciones que hablan sobre violencia y cómo prevenir contagiarnos de esta. Y para esto me encuentro con Cortés, partida Gabriel Lucías. Hola Cerón, muchas gracias por traerme a tu podcast y como lo mencionaste hablaremos sobre la violencia en las canciones. Por supuesto, y en específico hablaremos de la canción La Pequeña Leti. La pequeña Leti tiene cáncer de pulmón y el doctor Fagundes dice que lo provocó el humo del cigarro de un fotógrafo cruel que sacaba fotos porno y las ponía en internet. La pequeña Leti un embarazo perdió y el doctor Fagundes dice que eso sucedió porque su padre enojado sobre su panza saltó. ¿Qué letra tan tétrica? ¿Cómo podría alguien escuchar eso? Pero bueno, Gabriel, ¿podrías hablarnos acerca sobre qué causa la violencia en esta canción? Por supuesto, mira, esta canción de la violencia en estas canciones puede provocar o indicar la rechazación de la violencia mencionada en esta, como por ejemplo la parte en la que la canción dice algo sobre la pornografía. En esta parte identificamos una clara violencia sexual, psicológica, o la otra parte donde dice sobre su panza salto. Es violencia psicológica y en una parte de escucharla podría querer rechazarla. Es por lo que eso que debe cuidar el contenido de las canciones que escuchamos comúnmente. Por supuesto, Gabriel. Muchas gracias por acompañarme en esta sección y brindarme esta bonita reflexión. Nos vemos.
Ahora continuaremos con nuestra sección Destripando el pasado. En esta sección hablaremos sobre cómo eran las relaciones intrafamiliares, los roles de género y cómo estos podrían llevar a la violencia. Y no estoy solo, estoy acompañado por Diego Alberto Cuatra Calderón. Hola, Cirón, gracias por invitarme. Hola, gracias a ti por venir. Pero bueno, comencemos. ¿Cómo eran las familias y parejas en la antigüedad? En la antigüedad todo era muy diferente, pues cada parte de una relación cumplía con un rol y labores en específico. Por ejemplo, el hombre era la cabeza de la familia y era la mayor autoridad en la familia, y toda la familia era subordinada a él, y el hombre se encargaba del trabajo y las labores sociales. Por otra parte, la mujer era oprimida por el hombre y ésta se encargaba únicamente de las labores del hogar y la crianza y cuidado de los niños. Por lo que al analizar estos roles nos damos cuenta de que las mujeres sufrían diferentes tipos de violencia psicológica, doméstica, física y otras, pero ahora es muy diferente, pues los roles y labores son más libres y hay menos violencia y para ambas partes. Increíble. ¿Y qué tipos de familias existían y existen en la actualidad? Existen diferentes tipos de familia, por ejemplo, la familia nuclear. Esta familia es aquella que tienen dos progenitores e hijos. Las familias extendidas, aquellas donde están los abuelos, tíos, sobrinos y toda la familia. O la monoparental, donde solo hay un progenitor. Y las familias reconstituidas, estas son las que tienen hijos de relaciones anteriores. Wow, eran demasiados tipos, pero bueno, muchas gracias por venir. Ahora continuaremos con nuestra sección A Little Talk, donde hablaremos sobre la violencia escolar y el ciberbullying. En esta sección nuevamente nos acompaña Uriel Sai y como la sección lo indica, nuestro locutor invitado dará la información en inglés. Hello again, Sharon. And as you mentioned, I will give the information in English. So let's start. Yes, Uriel, but well, what is school violence? Well, look, school violence is a widespread phenomenon that exists in all countries and affects a large number of children and adolescents. It refers to all forms of violence that occur inside or outside classroom, in the surroundings of school, as well as online and in other digital environments. And what forms can school violence take? Long-lasting consequences on the physical and mental health of students, as well as on their education performance and in turn on their future. Okay, and how can school violence be prevented? To prevent school violence, we can establish clear standards of behavior, promote conflict resolution, train school staff to identify signs of violence, create confidential communication channels, implement psychological support system, include activities to promote empathy and emotional intelligence. Well, thank you very much for explaining to us again. And in other digital language, haha. Now we will continue our section Getting the Past. Los invito a seguir acompañándonos en El Eco de las Voces. Ahora continuaremos con la sección de los átomos y sus capacidades. En esta sección hablaremos sobre cómo resolver problemas mediante el método científico. Y en esta sección estaré nuevamente con Gabriel Lucías. Hola otra vez, Herón. Claro que te explicaré lo fácil que es resolver el problema con el método científico. Claro, comienza a explicarnos, por favor. Bueno, te explicaré paso a paso. Para comenzar debemos observar para identificar el problema. Por ejemplo, la violencia escolar es una identificación del problema. Debemos crear diferentes hipótesis por lo que está ocurriendo este problema. Por ejemplo, la violencia verbal en la escuela ocurre porque el alumno estaba enojado, insultó al otro. Esa era la serie de hipótesis, una identificación al problema, y cada hipótesis debe terminar con diferentes estrategias para solucionar el problema. Por ejemplo, algunas de estas estrategias podemos escoger tutor, maestro o dirección, o el diálogo con la víctima, y de resolver de preferencias con algunas estrategias debemos elegir lo que mejor resultamos nos haya dado la determinación. Todo esto ha resultado un problema mediante el método científico. Wow, el método científico es una muy buena opción para resolver problemas. Pero bueno, muchas gracias por la información y por acompañarnos nuevamente. Nos vemos luego. Gracias por acompañarnos. Ahora continuaremos con nuestra sección Capacidades al máximo. En esta sección cederé el micrófono a mis compañeros Diego Cuatra Calderón y Jocelyn Martínez Agustín.
Muchas gracias por permitirnos hacer esta sección. Para terminar, hablemos sobre estrategias de solución y prevención de violencia con Jocelyn. Hola Diego, muchas gracias por la presentación. Pero bueno, hablaremos sobre estrategias. Primero que nada, la violencia en el entorno escolar es causada por faltas de respeto, comunicación, mala conducta y socialización, falta de control emocional y de nuestras palabras. Por supuesto, es importante saber tratar y respetar a los demás para no meterse en problemas y causar violencia. Por eso es bueno prevenir la violencia escolar, fomentando una buena comunicación, respeto mutuo y un trato justo para todos. Así es, en caso de que ya tengamos un problema, debemos solucionarlo de manera pacífica y respetuosa. Para esto podemos utilizar el diálogo, ya que ese sirve para aclarar y resolver diferentes situaciones debido a lo fácil que es utilizarlo. Con esto concluimos nuestra participación y cedo el micrófono a Cerón para despedirnos. Muchas gracias por dar esta sección. Agradezco a cada uno de los invitados su participación y con esto me despido. Y a ustedes, el público, les agradezco por haber llegado hasta aquí. No olviden compartir el podcast para juntos erradicar la violencia. Adiós.